When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. And we're live from the living room as Doug eyes up the matchday spread. He's reaching for the Buffalo wing. Perfect! Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too! Incredible! What a finish! Sensational combination! Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Hay personas que pasan años creyendo que están siendo amadas, cuando en realidad solo están siendo necesarias. Ayudan, escuchan, siempre están ahí para todos. Pero un día ocurre algo que lo cambia todo. Descubren quién realmente se queda cuando ya no tienen nada más que dar. Hoy te voy a contar la historia de una mujer que aprendió algo difícil, pero liberador. La diferencia entre amar a los demás y olvidarte completamente de ti. Y si escuchas esta historia hasta el final, quizás descubras algo importante sobre tu propia vida. Había un pequeño pueblo escondido entre colinas suaves y caminos de tierra que parecían perderse entre los árboles. Por las mañanas el aire era fresco y tranquilo, y por las tardes el viento movía lentamente las ramas de los árboles viejos que rodeaban las casas. Era uno de esos lugares donde todos se conocían, y las personas sabían quién había tenido un buen día y quién estaba intentando disimular uno malo. Sabían quién celebraba algo en silencio y quién necesitaba ayuda incluso antes de pedirla. En ese pueblo vivía una mujer llamada Elena. Elena no era rica, no era famosa, no era de esas personas que buscaban ser el centro de atención, pero casi todos en el pueblo sabían quién era. No porque hablara más que los demás, sino porque siempre aparecía cuando alguien lo necesitaba. Si una vecina enfermaba, Elena llegaba con sopa caliente y mantas limpias antes de que alguien tuviera que pedírselo. Si una madre necesitaba salir por unas horas, Elena abría la puerta de su casa sin hacer preguntas. Y si alguien estaba triste, confundido o simplemente cansado de la vida, Elena sabía sentarse frente a esa persona y escuchar con una calma que hacía que el mundo pareciera un poco más ligero. Había algo en la manera en que escuchaba. No interrumpía, no juzgaba, no intentaba demostrar que sabía más, simplemente estaba ahí. Y muchas veces eso era suficiente. La gente del pueblo solía decir que Elena tenía un don. Decían que había personas que nacían para dirigir, otras para construir, y otras, como ella, nacían para sostener a los demás cuando la vida se volvía difícil. Con el paso de los años, Elena terminó creyendo esas palabras, porque cada vez que lograba aliviar el dolor de alguien, aunque fuera un poco, sentía algo muy parecido a la paz. Una paz pequeña, silenciosa, como si por un momento todo estuviera en el lugar correcto, como si ese fuera exactamente su lugar en el mundo. Estar para los demás, no fallarle a nadie, ser esa persona a la que todos podían acudir cuando algo se rompía por dentro. Y durante mucho tiempo, Elena confundió esa sensación con amor. Nunca se preguntó si la querían por quien era. Nunca se detuvo a pensar si la buscaban por cariño, o simplemente porque siempre estaba disponible. Porque cuando una persona pasa demasiado tiempo siendo necesaria para todos, deja de notar la diferencia entre ser amada y ser útil. Y sin saberlo, Elena estaba acercándose lentamente al momento en que descubriría esa diferencia.
Con el paso de los años, la presencia de Elena en la vida del pueblo se volvió algo tan normal que casi nadie pensaba en ello. Cuando alguien tenía un problema, alguien más siempre decía lo mismo. Habla con Elena era casi una costumbre. Y había un hombre mayor llamado Mateo que vivía al final del camino del molino. Después de que su esposa murió, dejó de salir de su casa durante semanas. Las cortinas permanecían cerradas y el jardín empezó a secarse lentamente. La gente del pueblo comentaba su tristeza, pero nadie sabía muy bien qué hacer, excepto Elena. Una mañana apareció en su puerta con una bolsa de pan caliente y 2 tazas de café. Tocó suavemente la puerta y esperó con paciencia. Mateo tardó en abrir. Cuando finalmente lo hizo, Elena no dijo nada complicado. Solo levantó la bolsa de pan y sonrió. ¿Puedo pasar? A veces hablaban durante un rato. Otras veces solo se sentaban en silencio mirando el jardín. Pero ese silencio, curiosamente, ayudaba. Con el tiempo, Mateo volvió a salir a caminar por el pueblo. También estaba Clara, y una vecina que siempre parecía llegar con el corazón lleno de problemas. Cuando discutía con su esposo o cuando sentía que la vida se le venía encima, terminaba sentada en la mesa de la cocina de Elena. Clara hablaba durante horas. Elena escuchaba. No miraba el reloj. No intentaba terminar la conversación. Simplemente estaba allí. Cuando Clara finalmente se iba, lo hacía con el rostro más tranquilo, como si hubiera dejado un peso invisible sobre la mesa. Y Elena se quedaba sola en la cocina, mirando el silencio que quedaba después de cada historia. En el pueblo también había un joven llamado Lucas. Tenía energía de sobra, pero muy poca dirección en su vida. A veces se metía en problemas pequeños, no por maldad, sino por no saber qué hacer con todo lo que sentía. Elena lo invitó a trabajar en el pequeño jardín detrás de su casa. Le enseñó a cuidar la tierra. Le mostró cómo plantar semillas, cómo regarlas y cómo esperar con paciencia a que algo creciera. Lucas solía decir algo que siempre tocaba el corazón de Elena. «Eres lo más parecido a una madre que he tenido». Esas palabras la hacían sentir importante, la hacían sentir valiosa, la hacían sentir necesaria. Y así pasaron los años. Elena ayudaba, Elena escuchaba, Elena siempre estaba, sin darse cuenta de algo muy pequeño, pero muy importante. Mientras cuidaba el jardín de todos los demás, su propio jardín empezaba a quedarse sin agua. Durante mucho tiempo, Elena creyó que vivir así era simplemente la forma correcta de amar a los demás. Dar, escuchar, estar disponible. Cuando alguien salía de su casa con el rostro más tranquilo de lo que había llegado, Elena sentía algo parecido a la felicidad. Y no era una emoción ruidosa ni espectacular, pero era suficiente para convencerla de que todo estaba bien. Sentía que su vida tenía sentido, porque en un mundo donde muchas personas pasaban de largo frente al dolor de otros, ella estaba allí, presente, dispuesta. Pero con el paso de los años algo empezó a cambiar dentro de ella. No ocurrió de repente. No fue un momento dramático. Fue algo lento, casi invisible. Había noches en las que Elena se sentaba sola junto a la ventana de su casa mientras el pueblo se iba quedando en silencio. Las luces se apagaban una por una y el sonido de las conversaciones desaparecía poco a poco. En esos momentos, el mundo parecía detenerse y por primera vez en mucho tiempo, Elena tenía espacio para escuchar sus propios pensamientos. Al principio no era nada claro. Solo una sensación extraña y un cansancio que no parecía venir del cuerpo. Un peso que no sabía exactamente de dónde venía. Durante el día seguía haciendo lo mismo de siempre. Escuchaba, ayudaba, sonreía, pero por la noche algo en su interior
comenzaba a preguntarse cosas que antes nunca habían aparecido. Una de esas preguntas regresaba una y otra vez. ¿Quién está ahí para mí? Elena trataba de ignorarla, porque al día siguiente alguien volvía a tocar su puerta. Alguien necesitaba hablar, alguien necesitaba ayuda, y entonces todo volvía a sentirse normal. Ella abría, escuchaba, ayudaba, y se repetía a sí misma que eso era amor, que amar significaba estar para los demás incluso cuando nadie más estaba. Pero hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando siempre eres la persona fuerte, nadie se pregunta si también necesitas descansar. Y aunque Elena todavía no podía verlo con claridad, una pequeña grieta había empezado a aparecer en su forma de entender la vida. Una grieta silenciosa, y de esas que crecen lentamente, hasta que un día ya no se puede. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Pueden ignorar. Con el paso del tiempo, la vida en el pueblo siguió su ritmo habitual. Las mañanas comenzaban con el sonido de las puertas abriéndose, los pasos de las personas caminando hacia el mercado y las voces que se mezclaban en las calles pequeñas. Los días parecían repetirse con una calma que hacía pensar que nada realmente cambiaba. Y en medio de esa rutina, Elena seguía estando allí, siempre. Si alguien tenía un problema, pensaban en Elena. Si alguien necesitaba un consejo, pensaban en Elena. Si alguien sentía que su vida estaba desordenada, también pensaban en Elena. Era algo automático. Pero hay algo curioso que ocurre cuando una persona siempre está disponible para los demás. Al principio se ve como un gesto de bondad. Después se vuelve costumbre. Y con el tiempo se convierte en expectativa. Las personas ya no lo ven como algo extraordinario. Simplemente esperan que esté ahí. Eso fue lo que empezó a ocurrir con Elena. No porque el pueblo fuera cruel, ni porque las personas quisieran aprovecharse de ella. Simplemente se habían acostumbrado a que Elena escuchara, acostumbrado a que Elena ayudara, acostumbrado a que Elena resolviera. Y cuando algo se vuelve costumbre durante demasiado tiempo, deja de notarse, incluso para la persona que lo vive. Elena tampoco veía ese patrón con claridad. Para ella, ayudar era parte de quién era. Era su forma de amar. Era su manera de sentir que su vida tenía valor. Pero en silencio, algo dentro de su corazón empezaba a sentirse diferente. No era rabia, no era resentimiento, era algo más profundo. Y una sensación extraña que aparecía en los momentos de quietud, como si estuviera dando cada vez más y recibiendo cada vez menos. Como si su vida estuviera llena de personas, pero vacía de alguien que realmente la mirara. Aún así, Elena seguía haciendo lo mismo, porque cuando una persona pasa muchos años ocupando un lugar en la vida de los demás, dejar de hacerlo puede sentirse casi imposible, pero la vida tiene una forma curiosa de revelar las cosas que evitamos mirar, y para Elena ese momento estaba cada vez más cerca. El cambio no llegó con una gran tragedia. No hubo una tormenta que destruyera casas, ni un evento que sacudiera al pueblo entero. Llegó de una forma mucho más silenciosa. Una mañana Elena despertó sintiéndose diferente. No era solo cansancio, era algo más profundo. Y su cuerpo parecía pesado y su cabeza daba vueltas cuando intentaba levantarse de la cama. Al principio pensó que era simplemente el resultado de muchos días ayudando a otros,
escuchando problemas y tratando de sostener a todo el mundo. Pero ese día su cuerpo no respondió como siempre. La fiebre apareció primero. Luego el cansancio se volvió más fuerte. El médico del pueblo la visitó esa misma tarde. Después de revisarla con calma, dijo algo que Elena casi nunca había escuchado en su propia vida. Necesitas descansar, pero descansar de verdad, nada de visitas, nada de ayudar a nadie por unos días. Elena sonrió cuando lo escuchó. Le parecía extraño, porque durante años su vida había sido exactamente lo contrario. Siempre había alguien que necesitaba algo. Siempre había alguien esperando que ella apareciera. Pero cuando intentó levantarse nuevamente de la cama y el mundo pareció moverse lentamente a su alrededor, entendió que esta vez su cuerpo hablaba en serio. Por primera vez en mucho tiempo, Elena tuvo que detenerse. Envió un mensaje a algunos vecinos para avisar que no se encontraba bien. Luego se acomodó en la cama y esperó. Los primeros días fueron tranquilos. Extrañamente tranquilos. Su casa, que durante años había estado llena de voces y pasos entrando y saliendo, ahora estaba en silencio. Un silencio que al principio parecía descanso, pero que poco a poco empezó a sentirse diferente. El tercer día, alguien tocó la puerta. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Era Clara. Traía un pequeño pastel envuelto en papel y una sonrisa rápida. Se sentó un momento al borde de la cama y comenzó a contar un nuevo problema que tenía con su esposo. Habló durante casi toda la visita. Y antes de irse, apretó la mano de Elena y dijo algo que sonaba amable. Seguro en unos días estarás bien. Tú siempre estás bien. Y se fue. Los días siguieron pasando. Mateo no apareció. Lucas tampoco. Las personas que durante años habían cruzado la puerta de Elena una y otra vez parecían haber desaparecido. No porque fueran crueles, simplemente porque la vida siguió. Y Elena ya no estaba disponible para resolverla. Al sexto día de estar en cama, Elena dejó de esperar que alguien tocara la puerta. No fue tristeza exactamente. Fue algo diferente, una quietud extraña. Durante años su casa había estado llena de voces, historias y personas entrando y saliendo con urgencia. Siempre había alguien que necesitaba consejo, ayuda o simplemente un lugar donde dejar sus preocupaciones. Ahora todo estaba en silencio, un silencio largo, y un silencio que al principio parecía descanso, pero que poco a poco empezó a sentirse como un espejo. Porque en ese silencio, Elena empezó a recordar muchas cosas. Recordó el techo que había ayudado a reparar durante una tormenta fuerte para uno de los vecinos del pueblo. Recordó las tardes escuchando a Clara durante horas mientras ella hablaba de los mismos problemas una y otra vez. Recordó también a Lucas trabajando en el jardín, diciéndole que era lo más parecido a una madre que había tenido. Recordó muchas conversaciones, muchas promesas, muchas palabras de agradecimiento. Pero mientras miraba el techo de su habitación, algo comenzó a acomodarse lentamente dentro de su mente, como piezas de un rompecabezas que durante años habían estado dispersas. Elena comprendió algo que nunca se había permitido pensar con claridad. Y no todas las personas que vienen a tu vida lo hacen porque te aman. Algunas vienen porque te necesitan. Y esas dos cosas no siempre significan lo mismo. Ser amado significa que alguien piensa en ti incluso cuando no tienes nada que ofrecer.
Ser útil significa que alguien piensa en ti cuando necesita algo, y cuando dejas de ser útil, simplemente sigue en su camino. Ese pensamiento no la llenó de rabia, la llenó de una claridad dolorosa. Porque por primera vez en mucho tiempo, Elena podía ver su propia vida desde afuera. Había pasado años cuidando el jardín de todos los demás, mientras el suyo se quedaba seco en silencio. El día 14, Elena finalmente se levantó de la cama. Todavía se sentía débil, pero algo dentro de ella había cambiado. No era enojo, no era resentimiento, era claridad. Durante días había tenido tiempo para pensar, para mirar su vida con una calma que nunca antes había tenido. Y en ese silencio empezó a entender algo que durante años había pasado desapercibido. Había confundido dos cosas muy distintas: ser querida y ser necesaria. Caminó lentamente hasta el pequeño jardín detrás de su casa. Durante semanas nadie lo había cuidado, y la tierra estaba cubierta de hojas secas y ramas caídas. Y Elena se inclinó y comenzó a limpiar la tierra con sus manos. Arrancó las malas hierbas, movió el suelo, respiró profundo. Mientras lo hacía, algo dentro de su corazón empezó a ordenarse. Durante años había vivido de una manera muy simple. Cuando alguien necesitaba ayuda, ella decía que sí. Cuando alguien llegaba con problemas, ella escuchaba. Cuando alguien pedía algo, ella lo daba. Pero ahora comprendía algo que nunca había pensado antes. Decir siempre que sí no siempre es amor. A veces es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que las personas se alejen. Miedo a dejar de ser importante para los demás. Elena miró la tierra del jardín. En algunas partes estaba seca, pero no estaba muerta. Solo había sido olvidada. En ese momento tomó una decisión. No iba a dejar de ser una persona buena. No iba a cerrar su puerta. Pero algo sí iba a cambiar. A partir de ese día, ayudaría de otra manera. Ayudaría cuando naciera del amor. No cuando naciera del miedo. Cuando tuviera algo que dar. No cuando estuviera vacía. Y esa decisión, aunque parecía pequeña, iba a cambiar muchas cosas en su vida. Los cambios en la vida de Elena no fueron ruidosos. No hubo grandes discusiones ni decisiones dramáticas que todo el pueblo comentara. Simplemente empezó a vivir de otra manera. Seguía escuchando a las personas cuando realmente lo necesitaban. Seguía ayudando cuando sentía que podía hacerlo con el corazón tranquilo. Pero ahora había algo nuevo. Elegía. Si estaba cansada, descansaba. Si sentía que no tenía energía para escuchar otra historia difícil, lo decía con calma. Y si alguien llegaba esperando que Elena resolviera todo como antes, a veces respondía algo que durante años nunca había dicho. Hoy no puedo. Al principio fue extraño para los demás. Clara, por ejemplo, llegó una tarde con la misma urgencia de siempre. Entró en la cocina y comenzó a hablar de un nuevo problema en su matrimonio, esperando que Elena la escuchara durante horas. Pero esa vez Elena la miró con tranquilidad y dijo algo diferente. «Clara, hoy estoy cansada. Podemos hablar mañana si quieres». Clara se quedó en silencio unos segundos. No estaba acostumbrada a escuchar eso, pero finalmente asintió. Algo pequeño había cambiado entre ellas. Lucas también regresó algunas semanas después al jardín. Se veía diferente, un poco más serio, como si el tiempo hubiera pasado más rápido para él. Se quedó mirando las plantas nuevas que Elena había sembrado. No dijo nada durante un momento. Luego habló. Pensé en venir cuando estabas enferma, pero no supe qué decir. Elena lo miró con calma. No lo regañó, solo respondió con honestidad. A veces no hace falta saber qué decir. A veces lo importante es simplemente aparecer. Lucas bajó la mirada y asintió lentamente. En ese momento, Elena comprendió algo más. Cuando una persona empieza a valorarse,
Algunas relaciones cambian, algunas se alejan, pero otras, curiosamente, se vuelven más reales. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar en la vida de Elena. No fue un cambio repentino, fue algo más suave, como cuando el invierno termina lentamente y la primavera comienza a aparecer sin que casi nadie se dé cuenta. Elena seguía caminando por los mismos caminos del pueblo, saludando a las mismas personas, pasando por las mismas casas que había visto durante años. Pero su forma de mirar la vida era diferente. Antes, cuando alguien se acercaba con un problema, Elena sentía inmediatamente la necesidad de resolverlo. Ahora escuchaba primero, respiraba y luego se hacía una pregunta nueva. ¿Esto realmente me corresponde? A veces la respuesta era sí, y entonces ayudaba con el mismo corazón de siempre. Pero otras veces la respuesta era no, y en esos momentos simplemente ofrecía algo distinto. Una palabra tranquila, un consejo breve, o incluso silencio. Al principio algunas personas parecieron confundidas, estaban acostumbradas a que Elena resolviera todo. Pero con el tiempo algo curioso empezó a ocurrir. Algunas personas dejaron de venir tanto, y eso estaba bien, porque al mismo tiempo otras comenzaron a acercarse de una manera diferente, sin urgencia, sin necesidad, solo para compartir tiempo, y para caminar, para conversar. Elena empezó a notar algo que antes no había visto con claridad. Había personas que siempre habían estado allí. Personas que nunca pedían demasiado. Personas silenciosas que no necesitaban que ella cargara con su vida. Antes Elena casi no las veía. Estaba demasiado ocupada tratando de apagar los incendios más ruidosos. Pero ahora podía reconocerlas. Y con ellas, la vida. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Se sentía más ligera, más tranquila, más verdadera, porque por primera vez en mucho tiempo Elena entendía algo importante. El amor no siempre llega en forma de necesidad, a veces llega en forma de presencia, en forma de calma, en forma de alguien que se queda, incluso cuando no necesita nada de ti. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, Elena caminaba lentamente por el sendero que atravesaba el pueblo. El aire era suave y el cielo tenía ese color dorado que aparece justo antes de que llegue la noche. Durante años había recorrido ese mismo camino, pero esa tarde se sentía diferente. No porque el pueblo hubiera cambiado, las mismas casas seguían allí. Las mismas voces se escuchaban desde las ventanas abiertas. Los mismos niños corrían por los caminos de tierra. Todo parecía igual, pero dentro de Elena algo había cambiado para siempre. Durante mucho tiempo había creído que amar significaba darlo todo, estar siempre disponible, ser la persona fuerte, la persona que escucha, la persona que sostiene a todos. Pero ahora comprendía algo que muy pocas personas logran entender a tiempo. Ser necesario no es lo mismo que ser amado. Ser necesario puede hacerte sentir importante, puede hacerte sentir valioso. Pero el verdadero amor es distinto. El verdadero amor aparece incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Aparece cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando simplemente no puedes dar más. Ese tipo de amor no exige, no pesa, no te vacía. Elena siguió caminando y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que había olvidado. Ligereza, la tranquilidad de no tener que ser todo para todos, la tranquilidad de haberse elegido a sí misma,
Porque elegirse no significa dejar de amar a los demás. Significa no abandonarte para que otros se sientan cómodos. Significa recordar que tu corazón también merece cuidado. También merece descanso. También merece amor. Y quizás la pregunta más importante de toda esta historia sea esta. Si un día dejaras de ayudar a todos, ¿quién seguiría a tu lado? Piénsalo por un momento. Es porque las personas que realmente te aman no son las que más te necesitan. Son las que se quedan, incluso cuando no tienen nada que pedirte. Mientras te contaba esta historia, me preguntaba algo. ¿Desde qué lugar del mundo la estás escuchando? Me encanta leer los comentarios y saber que, aunque estemos lejos, estas historias nos conectan. Si este mensaje resonó contigo, puedes compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. Y si te gustan las historias que hacen pensar, puedes suscribirte para no perderte las próximas. Porque a veces una historia es solo eso, una historia. Pero otras veces puede ser la semilla que nos ayuda a mirar nuestra propia vida con nuevos ojos. Y recuerda algo antes de irte. Ser necesario puede sentirse como amor. Pero el verdadero amor empieza el día en que aprendes a elegirte también a ti.